Bueno, pues buenos días a los que vienen llegando, ¿verdad? Y como ustedes saben, estamos leyendo la carta primera de Juan, así que vamos a abrir primera de Juan. Ahora nos toca el capítulo 5 y el título de este estudio se llama La fe que vence al mundo. Si ustedes comienzan a leer ese capítulo 5 en la parte de arriba, es lo que nos está enseñando, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que me permites. Gracias por el privilegio, Señor, de leer tu palabra, Padre, y de poder explicarla a mis hermanos. Te pido, Padre mío, que tú seas el que esté dándonos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para recibirlo y para poderlo poner en práctica. Bendito Señor, bendícenos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar con el versículo 1, donde dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y bueno, en su Biblia me gustaría mucho que subrayara o que encerrara la palabra cree, porque esa es la razón o el punto que vamos a estar desglosando o explicando para poder entender lo que nos quiere decir este texto, ¿sí? Todo aquel que cree. Esta palabra está hablando de algo en específico que se llama fe, ¿sí? ¿Y qué es fe? Creer. ¿Qué más es creer? Es tener confianza, ¿sale? Todas estas palabras es lo mismo, son sinónimos, es para que podamos nosotros entender qué es fe. Y hay una definición específica en la palabra de Dios que nos dice exactamente, bíblicamente, lo que significa la palabra fe, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra, la última que dice convicción de lo que no se ve, es fe, porque estamos seguros, estamos ciertos de algo que aún no vemos. Eso significa fe, ¿ok? Porque aún no lo vemos. Cuando nosotros llegamos a ver algo, ya no es fe, ¿ok? Porque ya lo estamos viendo. Pero fe es cuando aún no lo vemos, pero lo creemos, ¿sale? Entonces por eso dice que es la convicción. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ajá. Y dice también que la fe es la certeza. ¿Qué es certeza? Es estar seguro, ¿ok? Eso es estar seguro, tener la certeza. Y aquí dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera. Entonces fe es la seguridad de que se va a conseguir algo que parece inalcanzable para mí, ¿sale? Entonces es tener la certeza de que voy a conseguir ese algo que parece inalcanzable. Entonces fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Y fíjese bien, esta palabra fe, a veces nosotros tendemos a utilizarla o a mal utilizarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces viene alguna persona y tú quieres darle ánimo en la circunstancia que está pasando, y entonces nosotros ¿qué le decimos? Ten fe, todo va a estar bien, ¿cierto? Y nos quedamos en esa fe de que voy a conseguir, o a veces le decimos a las personas: tú cree mucho eso que tú quieres, aunque no lo ves, lo vas a conseguir. Ese tipo de fe es la que normalmente nosotros conocemos, ¿cierto?
Pero esta fe a la que Juan se está refiriendo no es esa fe. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esta fe no lo está poniendo en un objeto, en una cosa, ¿sale? Le está poniendo esta fe en alguien específico. En este caso es en Cristo, es en Jesús, ¿sale? Entonces, esta fe que se está teniendo aquí, esta fe es una fe que te salva. He escuchado que le ponen que es una fe salvadora. ¿Por qué? Porque te salva. Tú al depositarla en Cristo estás recibiendo algo, ¿sale? Que ahorita a lo mejor tus ojos no están viendo, porque dice que es la convicción de lo que no se ve, no lo estamos viendo, pero nosotros estamos convencidos que la recibiremos, ¿sale? ¿Y qué vamos a recibir también? Vida eterna, ¿sale? Tenemos esa certeza, aunque aún no lo estamos viendo ya físicamente, ¿sale? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Entonces está hablando de esta fe que no solamente es fe X que se corta, es una fe depositada en Cristo. Esta fe es la que está hablando Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sale? Entonces, esta fe en Cristo es la que nos salva y que nos hace vencedores. Esto lo vamos a estar explicando un poquito más adelante. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Significa el Mesías, y el Mesías prometido. Ajá. ¿Por qué prometido? Porque del Cristo se hablaba en el Antiguo Testamento, se decía que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien que iba a salvar a su pueblo, que lo iba a librar, que iba a venir a reinar, ¿sale? Entonces de este hombre se hablaba en las Escrituras y de él se decía, va a nacer en tal lado, va a crecer en tal ciudad, se va a desenvolver, va a padecer, va a ser crucificado, va a ser resucitado. Y entonces se hablaba de ese personaje, de esa persona, y era prometido. Y entonces decían, esa persona que se ha estado hablando, ese es Jesús. Y si tú crees en este Jesús que es del que se ha estado hablando, aquí dice entonces, es nacido de Dios, ¿sí? Dice la palabra que todo aquel que cree en este Jesús es nacido de Dios. Cuando naces, ¿sale? Aquí habla de un nuevo nacimiento. ¿Cuándo tú naciste de nuevo? Si yo te pregunto, ¿cuándo naciste tú de nuevo? Exacto, y tú me vas a decir, cuando me bauticé en el agua, ¿cierto? Cuando hice a lo mejor una oración de fe, ahí fue en mi nuevo nacimiento. Pero aquí la palabra que nos está diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo. Entonces tú no naciste de nuevo cuando fuiste sumergido en el agua. Tú no fuiste nacido de nuevo cuando declaraste, porque a veces tendemos a decirle a la gente, di esta oración de fe y vas a ser salvo. Y ya, pues te puedes ir lejos. No, no es cierto. Porque para que eso suceda tiene que haber aquí algo adentro que te haga creer que realmente Jesús es el Cristo, que vino y resucitó, que padeció. Todo esto, si tú lo crees, en ese momento en el que tú estás creyendo sinceramente de corazón, entonces tú has nacido de nuevo, ahí en ese momento. Y ahora, como evidencia de esa fe que está aquí, entonces yo me bautizo. ¿Por qué? Porque el bautizo es un paso de fe, es hacer público lo que primeramente sucedió aquí adentro. ¿Qué sucedió aquí? Que creí. Pero a veces si yo nada más lo sé y lo tengo aquí guardado y digo, ay, voy de vez en cuando a la iglesia y me voy corriendo para que nadie me vea, ¿no? Porque todavía no estoy segura. No es así. Tú tienes que hacer público tu fe. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras,
De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y de los santos ángeles. Cuando a veces no queremos hacer público lo que ha pasado aquí, es porque te estás avergonzando, ¿sale? Pero si ha pasado algo hermoso dentro de ti, tú no lo vas a esconder, lo vas a sacar. Y entonces cuando tú crees, lo que dices es, yo se lo quiero contar al mundo, que el Señor esto, que el Señor aquello. Por eso a veces nace ese primer amor, porque no lo puedes guardar, lo tienes que sacar. ¿Y cómo lo vamos a hacer público? A través del bautismo, ¿sale? Pero es una representación, es para que tú lo hagas público, pero ya pasó algo, ya naciste de nuevo desde antes, cuando tú creíste sinceramente que Jesús es el Cristo, ¿sí? Naciste de Dios al momento que depositaste tu fe en Jesucristo como único Salvador. ¿Sale? Sigue diciendo ese versículo, el 1. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo el que ama al Padre, todo el que ama a Dios, ama también a los hijos que son nacidos de él por medio de la fe. Todos tus hermanos o todas las personas que han creído que Jesús es el Cristo, debemos amarlos, ¿sale? Aquí nos está diciendo, primero amamos a Dios y después amamos a los que son nacidos de Él. Y ahora que nosotros entonces tenemos esta fe en Cristo, también tenemos amor. Porque ¿qué vimos en el estudio anterior? ¿Quién es amor? Dios es amor, ¿sale? Y si nosotros estamos pegaditos a este Dios, lógicamente que ese amor va a estar dentro de nosotros, ¿ok? Si hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces podemos sentir amor por Dios y amor por nuestros hermanos, que son los de la fe, como sea el hermano, no importa cómo sea, ¿sale? Que me hizo, que le hice, que dijo, que no dijo, no importa. Es tu hermano, ¿ok? Y debemos amarlo. Ya lo hemos estado viendo en versículos anteriores. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sabemos que amamos a los hijos de Dios porque Él primeramente nos amó primero. Y una forma de saber que amamos a Dios es porque amamos a nuestro hermano. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos si guardamos sus mandamientos. Si no amamos sinceramente a Dios y a nuestros hermanos, entonces no podemos decir que somos cristianos. No podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor que debemos guardar, que debemos obedecer? ¿Cuáles son? Amar a Dios, ¿sale? Con todo lo que somos, y así amar a nuestro hermano. Y dice que estos mandamientos nosotros vamos a mostrar que amamos al Señor cuando guardamos esos mandamientos. Si no los guardamos, entonces mejor calladito nos vemos más bonitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un peso. Sí, es un peso decir amo al Señor y me estoy peleando con el que está al lado mío, ¿sale? Sus mandamientos, dice la palabra de Dios, que no son gravosos. ¿Qué es gravoso? Dice que no son pesados, molestos. ¿Por qué no son molestos y no es gravoso? ¿Amar es pesado? ¿Amar es molesto? Cuando tú amas, se siente el corazón acá adentro lleno, algo hermoso, ¿cierto? ¿Por qué va a ser molesto? ¿Qué es molesto? Odiar. ¿Qué es molesto? Maldecir. ¿Por qué? Porque hasta esa forma de hacer con mi hermano a mí me repercute, porque hay personas que se llegan a enfermar por este odio, por esta falta de perdón, y se enferma su cuerpo. Pero si tú amas, le hace un bien a la persona que está enfrente de ti, al lado, y también te hace bien a ti mismo. Por eso el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo lo que eres
ama a tu hermano como a ti mismo. Si tú amas a tu hermano, lógicamente a ti te repercute en bienestar. El Señor no se equivoca, ¿de acuerdo? ¿Por qué sus mandamientos no son gravosos? Porque sus mandamientos son sabios, sus mandamientos son dirección, sus mandamientos son ayuda, son guía, son protección, son enseñanza para nosotros. Entonces sus mandamientos no son gravosos, son realmente lo que nosotros necesitamos. Ajá. Antes, la gente religiosa, y no solamente antes, todavía hoy en día, la gente que es religiosa hace esto. Mateo capítulo 23, versículo 4, Jesús le decía así: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Por qué? Porque es pesado, tener una lista de lo que tienes y no tienes que hacer. Es bien complicado, pero si todo solamente se resume en estas dos cosas: ama a Dios y ama a tu hermano. No son gravosos, es sencillo amar, ¿vale? Pero siempre y cuando estemos pegaditos a esa fuente, porque si no, sí es muy complicado amar al que tengo a mi lado. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué obedecemos entonces? Porque amamos a Dios, ¿sale? Amamos a Dios. ¿Por qué le venimos a este día? Por amor al Señor. ¿Por qué voy a la célula que me queda a lo mejor lejos? Porque amo al Señor, ¿sale? Y sus mandamientos no me son gravosos, lo hago con gusto porque amo al Señor. ¿Por qué le obedecemos? ¿Por qué hago lo que hago? Porque lo amo. Y niños, jóvenes, adolescentes, ¿por qué obedecemos entonces a nuestros padres? Porque los amamos, ¿sale? Nosotros obedecemos a nuestros padres porque les amamos. No es porque, no, porque le amo, le obedezco. Y me desvían la mirada, mira. Versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas veces nos dicen que somos más que vencedores porque hacemos cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos vencedores porque creemos en Jesús, ¿sí? Creemos en Jesús. ¿Qué es lo que nos hace más que vencedores? Nuestra fe, no solo a secas, no solamente mi fe así, no, es mi fe en Cristo, es lo que a mí me hace vencer al mundo, como dice la palabra. ¿Quién es el que, ahí en el versículo 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Quién es nuestra victoria? ¿Quién venció al mundo? Cristo lo venció en la cruz, Él venció la muerte, ya lo hemos explicado en estudios anteriores, ¿sale? Él es nuestra victoria, y porque le tenemos a Él podemos vencer al mundo. Y yo le preguntaría, ¿cómo yo venzo al mundo? ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Qué hay en el mundo, no? ¿Qué vamos a vencer? El pecado, el miedo, la angustia, la depresión, la preocupación, la tristeza, etcétera, etcétera. Solamente depositando nuestra fe en Cristo vamos a vencer esas cosas. Y yo lo estaba recordando, y aquí está Rocío y esta Crescencia. El miedo a que una persona amada por nosotros fallece es un miedo que está en el corazón del hombre. Y que solamente hasta que lo enfrentas dices, híjole, sí tengo ese miedo a que fallezca, a que yo fallezca. Pero en Jesús, sus promesas nos ayudan a enfrentar ese miedo. ¿Sale? Yo estaba recordando mientras estaba preparando el tema, que yo me acuerdo
que antes de que papá falleciera yo tenía muchos sueños y soñaba que fallecía mi papá. Y entonces cuando yo soñaba eso, mi corazón me hacía, mira, pum, 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 y me despertaba llorando. Y entonces yo agarraba el teléfono y era en la madrugada y le hablaba por teléfono, oye, ¿estás bien? Es que mira, soñé esto. Y yo, pero así, a mar de lágrimas. Y mi papá me decía, tranquila, mira, aquí estoy, no pasa nada. Pero era ese miedo de enfrentar eso. Cuando me sucede, el Señor me ayudó. Porque no hay otra palabra para yo decir cómo lo enfrentamos. ¿Solos? No podemos, de verdad no podemos. Pero el Señor es el que nos ayuda a enfrentar estas situaciones difíciles. Cual sea tu situación, Él es el que te ayuda. Poniendo nuestra fe en Cristo es la única forma de enfrentar estas tribulaciones, estos tragos amargos. ¿Por qué? Porque solo le necesitamos a Él, solo a Él. Ajá. Porque en Juan 15:5 lo resume así, para esto termino, porque separados de Él, nada. Y cuando dice la palabra de Dios, nada, es nada, nada podemos hacer. Pero bendito Dios, que hoy le tenemos. ¿Sale? Y quien no lo tenga, pues por eso es hablarle y de invitarlo a que crea en que Jesús es el Cristo. ¿Sale? Que Dios los bendiga y espero que este estudio sea de bendición a sus vidas.